Continuamos en Quienes Quieren a través de Diamante FM 98.7 y TN1. Nos acompaña este día la ministra de Industria, Energía y Minería, ingeniera Carolina Cose. Ministra, el domingo pasado en el diario El País, el senador Michelini hizo unas declaraciones sobre ANCAP particularmente y dijo que habría que capitalizarla, concepto que reiteró el día lunes el presidente de la República luego de reunirse con el Frente Amplio, y que además dijo que si estas pérdidas se vinculan a gestiones de determinados directores, habría que removerlos, y el presidente dijo que eso va a ser una decisión del gobierno. ¿Están hablando de capitalizar de una forma importante ANCAP a nivel de gobierno? Si se confirma que hubo una mala gestión, ¿implica remoción de directores? Yo creo que el presidente, primero que para conversar con mis compañeros, yo respeto mucho los medios de comunicación, pero digamos, converso directamente con mis compañeros. Y el presidente ya habló y realmente no hay nada que agregar. Las decisiones que se tomen al respecto son una decisión del gobierno, serán una decisión como estime el presidente. Estoy de acuerdo con el presidente. La capitalización implica varias decenas, varias centenas de millones de dólares, que están manejando una cifra en particular. Yo creo que de lo que se trata es de trabajar en equipo. Somos un equipo importante. Creo que estamos trabajando bien con el Ministerio de Economía y con ANCAP. Y en el momento adecuado iremos viendo cada tema. Usted a mediados de este año aproximadamente estuvo en el Parlamento, entre varias veces que ha ido, y dijo que ANCAP terminaría en 2015 con un déficit, o sea, con números que no le cierran en aproximadamente 50 millones de dólares. ¿Mantiene esa cifra o le parece que puede ser superior? Bueno, eso era condicionado a una serie de temas, ¿verdad? En particular, con la evolución de tipo de cambio que ha habido durante el año, esa cifra ya se ve impactada por un valor importante, ¿no? Hay aproximadamente, en la evolución del tipo de cambio, hay un impacto de más de 100 millones de dólares en esa cifra. Así que seguramente esa cifra no va a dar así porque todas las condiciones que estaban pautadas en ese momento no se cumplieron. O sea, la cifra que usted manejaría hoy es de 150 millones de dólares, entonces. Por lo menos. Eso es lo que estaría cerrando como déficit ANCAP este año. Sí, hay que ver, hay que ajustar un poco más los números, pero por lo menos. Y cuando hablan de capitalizar, tendría que ser también esta cifra que se estaría perdiendo pero este año. Una cosa es un cierre de balance y otra cosa son las capitalizaciones que hay que ver bien, si es necesario hacerlas, en qué condiciones. Son temas que hay que estudiar bien y que en realidad es un tema que no está definido. Quien nos está escuchando dice, ¿cómo puede ser que una empresa monopólica como ANCAP en 2015, por ejemplo, le falten 150 millones de dólares? Porque la característica de monopolio no asegura un buen negocio per se. A ver. Bueno, en particular es así. Cualquier empresa privada le gustaría tener monopolio de algo, decir, el único que puede vender esto soy yo. No, pero no es lo único que cuenta cuando uno lleva adelante un negocio. Las condiciones de competencia o de no competencia, ¿verdad? Hay que ver una gran cantidad de factores de eficiencia, factores de rentabilidad, factores de estrategia financiera, de cómo me endeudo, si me endeudo, cuándo, factores de si soy tomador de precio o no, si mi materia prima la produzco o la tengo que comprar afuera. Hay una gran cantidad de factores, eso es lo que pasa. ¿La gestión puede influir de quienes estén al mando, hablo de directores y gerentes, para que estas cosas pasen o no? Esa pregunta, Gustavo, es como, digamos, malintencionada. A ver. Porque créame que no tengo mala intención. No, yo sé, pero no quiero que se malinterprete, porque para contestar la realidad, y honestamente, la gestión puede influir en cualquier escenario. Usted sabe que la oposición le dice todo el tiempo esto, ¿no? Bueno, el tema es un tema de gestión de ANCAP. Es un tema más complejo, ¿verdad? La gestión siempre puede influir en ANCAP o no en ANCAP, en cualquier empresa. Por más favorables que sean todas las condiciones, si la gestión tiene errores sistemáticos, bueno, y ya por otro lado, a veces la gestión puede ser excelente y si todas las condiciones son desfavorables, no hay quien lo levante. O sea, es un tema que no es negro o blanco. Creo que hay cosas que hay que mejorar en ANCAP, en la gestión,
Y la forma de mejorarlas es trabajando en equipo. Para cambiar las cosas hay que quererlas. Entonces yo siempre digo eso porque lo creo y lo practico. Fue lo que hizo Nanteri y dejó los números que usted dejó. Sí. ¿Replicaría el modelo si pudiera en ANCAP? No, yo no puedo replicar un modelo porque son empresas distintas. Lo que propongo, el único modelo que yo tengo es trabajar en equipo de verdad y entender, como dijo Heráclito y parafrasea tanta gente, que lo único permanente es el cambio. Entonces, una empresa que entiende eso, entiende que las cosas se deben hacer de la mejor forma y no porque siempre se hicieron de una forma, por ejemplo. Y eso es fácil decirlo, pero después es muy difícil llevarlo a la realidad en empresas que son grandes, que son complejas. Entonces, eso es lo único que yo replico, la forma de trabajar. Y yo creo que se va a realizar un buen trabajo. Esta semana también se conoció que el nuevo valor del petróleo de referencia por Uruguay está en $41 aproximadamente. Para hacerlo en sencillo, bajó un 20% de octubre a esta época aproximadamente también. Sí. Y es el valor más bajo desde 2009 a la fecha. En 6 años nunca había estado el petróleo tan bajo. ¿Puede ser posible una rebaja de combustibles o no, ya que bajó el petróleo de una forma tan importante? Bueno, a mí me encantaría contestar que sí. Pero en este momento no puedo tener una respuesta. ¿Por qué? Porque el peso del crudo en el precio final del combustible no es... No es el único factor. No es el único factor, ni es el factor más grande. Y porque además nosotros tenemos que ser coherentes. Si nosotros vamos a estar fijando el precio del combustible en una fotografía instantánea de la realidad, después no le podemos pedir a la empresa que tenga un comportamiento periódico razonable. Entonces, creo que esas son cosas que vamos a tener que adecuar. Porque si yo calculé cómo voy a proveer una demanda con un precio y después lo compro a otro, en algún lugar tengo que ajustar esas cosas. Eso también va a haber que trabajarlo. El IMESI que sube en enero sería una variable que impediría un aumento de combustibles por más que el petróleo baje. Por ejemplo, para hablar de otro factor que influye en el precio de combustible. Influye el IMESI sin lugar a dudas porque es prácticamente la mitad del precio del combustible. Pero el IMESI es muy importante también para el Estado, para lograr un equilibrio macroeconómico que sostenga la economía del país como la viene sosteniendo. O sea que tampoco es una fórmula mágica de que si paramos el IMESI, entonces se arregla todo. Por eso es importante el trabajo en equipo. Esto por lo menos garantiza que no subirían los combustibles. Eso sí es seguro. Yo creo que la intención que tenemos es que no suban. O sea, el IMESI no impactaría en que suban los combustibles porque bajó el petróleo. Bueno, eso no sé, eso va a haber que verlo. ¿Sigue esperanzada en que aparezca petróleo en Uruguay? Que hay, ¿no? Eso... Pero nadie saca un litro todavía. No, porque eso es lo diferente. Por eso estas cuestiones tienen un tiempo, un proceso que está dado por cuestiones, muchas de ellas muy científicas. Porque la exploración inicial, que se lleva adelante tanto en tierra como en el mar, requiere de ciertos análisis que ya se realizaron, que son análisis sísmicos, que permiten visualizar determinadas cuestiones y aplicando modelos de probabilidad, decir, bueno, con tal probabilidad tengo tal volumen, con tal otra. El tema es, después que eso se procesa, lo que hay que hacer es el primer pozo exploratorio para decir, bueno, estoy confirmando que hay. Y eso es lo que va a suceder prontamente. Ahora, después que está ese pozo, ahí empieza de vuelta una gran cantidad de recolección de datos que son procesados y que son procesados de acuerdo a un know-how de muchísimos años acumulado de estas empresas que van variando esos modelos de probabilidad, y ahí dice, bueno, ¿cuánto hay? ¿Es comercializable? ¿No es comercializable? Y después hay que preparar una estrategia de comercialización.
Entonces, no es un tema que hice el agujero, había petróleo y lo saqué. Es un proceso que hay que seguir justamente por la seriedad del tema y que Uruguay va a seguir. ¿Es posible que en este quinquenio se cumplan las fases de ese proceso o puede ser a más largo plazo? Bueno, ojalá. Ojalá. Nosotros hemos comparado lo que son los plazos a nivel internacional y nos dan, bueno, estamos ahí. Pero vamos a ver. Esta semana también en Pekín, China, bastante lejos de aquí, sí, abajo exactamente donde estamos nosotros en este momento, hablando del planeta Tierra obviamente, se declaró la alerta roja por emergencia ambiental, por la gran contaminación que hay, y una de las medidas fue, por ejemplo, que las industrias dejaran de producir. Usted como ministra ha hecho mucho énfasis en las energías renovables. Seguir haciendo tanto énfasis, ¿qué implica para que Uruguay, obviamente que está muy lejos de la realidad de China, un día no tenga que experimentar lo mismo? Bueno, nosotros ya estamos desarrollando trabajo conjunto con el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente, con el Ministerio de Ganadería y con el Ministerio de Defensa alrededor de varios temas. En particular estamos trabajando un proyecto de cuenca inteligente alrededor de la cuenca de Santa Lucía que consiste en la introducción de tecnología de la información para unificar el monitoreo de la cuenca, el diseño de la arquitectura de una base de datos donde esté el repositorio de toda la información de ese monitoreo al que podamos acceder todos los organismos. Y al mismo tiempo estamos desarrollando también en la cuenca un programa de mejora del desempeño y de la competitividad, del desempeño ambiental y de la competitividad, en el cual unas 20 empresas ya están participando, donde estamos con ellos ayudándolos a, resolviendo sus problemas medioambientales, mejorar su competitividad. En el caso de la cuenca de Santa Lucía, digamos, el deterioro de la cuenca por el aporte industrial es mínimo, pero en algunos subcuencas puede haber, entonces por eso estamos haciendo foco, porque digamos todo suma. Lo que yo creo es que tenemos que promover una industria más limpia, una producción más limpia, que también es una forma de aumentar la competitividad, porque el enfoque es que los residuos en realidad son materia prima. Entonces, cuanto mejor aprovecho mi materia prima, mejoro mi productividad, mejoro mi competitividad. Entonces, estamos trabajando por ahí. Por hoy, más que nada por el tiempo, quedan más temas pendientes para la próxima entrevista. Gracias por ser parte de Quién es Quién, ingeniera Carolina Cose, ministra de Industria, Energía y Minería. Muchas gracias. Gracias también a usted por acompañarnos en el programa más. Le recordamos, como siempre, de Quién es Quién. Se repite los días viernes, 10 de la mañana en Diamante FM 98.7. Dios mediante entonces, nos encontramos en el próximo Quién es Quién. Gustavo Vanescayan, quien le habla de salud. Le recuerda que esto ya es historia.